La primera pregunta está vinculada a que sabemos que el artículo 113 de la Constitución permite la vacancia por incapacidad moral, pero ¿cómo se debe entender esta figura? ¿Hay un estándar de moralidad? La institución de la incapacidad moral del presidente de la República como eventual causal de vacancia ha sido incorporada en esos términos en la Constitución de 1993, desvinculándola de una incapacidad permanente de carácter físico o mental, con lo cual abre a una interpretación totalmente arbitraria, dado que no delimita el contenido jurídico de una decisión parlamentaria que tendría efectos no solamente políticos al vacar a un presidente, sino también de carácter jurídico, va a crear una inestabilidad. Es cierto que este artículo se ha aplicado en los casos de la huida, ¿no?, del país, ¿no?, y del expresidente Fujimori y su refugio, ¿no?, en el Japón, y además desde Japón, sin permiso, ¿no?, del Parlamento, como manda la Constitución, renunciar a la presidencia, ¿no?, y ante el rechazo parlamentario por un tema de dignidad nacional, ¿no?, es que se le declara incapaz moral, lo cual era un hecho objetivo, ¿no?, y evidente, sin ningún tipo de discusión. Pero claro, cuando ha sido utilizada esta causal en el periodo de vacancia, ¿no?, el año 2018, ¿no?, 17, perdón, para el presidente Kuczynski, ¿no?, en una primera fallida, porque no alcanzó 87 votos, y en una segunda del siguiente año, en marzo del 2018, para también procurar su vacancia durante la grabación, ¿no?, de audios y su denuncia pública al presidente renuncia, pone en evidencia que este instituto de la vacancia no tiene un estándar, ¿no?, establecido, dado que da un margen de un uso arbitrario en casos como estos últimos que se vienen presentando, como el actual en particular también. En ese sentido, ha habido propuestas, ¿no?, para que en la Comisión de Bases, la reforma constitucional, el gobierno del presidente Paniagua, donde participamos un grupo de constitucionalistas, la idea era derogar, ¿no?, esta disposición del artículo 103, inciso 2, y en todo caso volver a el esquema de la Constitución 89, que tenía un carácter un poco más racional, ¿no?, y razonable para poder declarar la vacancia, ¿no?, de modo tal de que la impericia o de alguna forma la falta de valores, creo que democráticos, que tienen que ver con la gobernanza y la estabilidad, han puesto en evidencia que esta modificación constitucional genera más daño que lo que puede haber también servido de bueno. En ese sentido, la comisión también política, ¿no?, de la reforma que se nombró por el gobierno hace un año, también planteaba que ese artículo no debe quedar como está, ¿no?, y si no es eliminarlo, por lo menos modificarlo. El Tribunal Constitucional, para darle sentido a estas decisiones, que en una sentencia en el 2003, en el caso del Bajo, exigió, ¿no?, que hubiera una votación cuando menos altamente calificada, de 2/3, 87 votos, porque incluso antes no existía, ¿no?, una regulación legal que pudiera establecer un estándar mínimo, ¿no?, de consenso, si hay una decisión política grave, ¿no? Pero lo cierto es que, tal como está la situación, pareciera que lo que corresponde es, como dice el tribunal, si debe haber una medida que pueda ser lesiva a los derechos, en este caso, ¿no?, como puede ser sacar a un presidente que es electo por el pueblo, que exista principios de legalidad, es decir, que haya un desarrollo, ¿no?, del contenido básico, y si no, también tipicidad, ¿no?, y antijuricidad o cuestiones propias de una medida sancionatoria, porque como dice el artículo 224 literal de la Constitución, no puede haber pues una sanción si no hay una ley previa que prevea esos actos como una infracción, ¿no? No será penal, podrá ser política inclusive, ¿no? Y eso tiene que entonces también tener la garantía de un control judicial, como toda decisión que toma el Parlamento, no solamente de carácter abstracto cuando hay una ley que puede ser impugnada, sino también resoluciones legislativas que incluso expresidentes como Alan García impugnaban, ¿no?,
cuando eran objetos de investigación ante el Parlamento, ante el Poder Judicial, y obtenía resoluciones incluso hasta favorables, ¿no? Y creo que en este caso la judicialización de la política haría bien para racionalizar los excesos, ¿no? Los improntus de fuerzas parlamentarias transitorias que en mayoría pues a veces resuelven digamos sin mayor preocupación por las cuestiones nacionales y sino por las cuestiones que deberán ser investigadas, ¿no? Sí, indicios, ¿no? Como ocurre con esta contratación de este personaje, ¿no? De la farándula, que el Ministerio Público ya se encuentra investigando esta materia, ¿no? Y no más bien tomar las medidas que ponen en evidencia que más bien hay vocaciones de usurpar el poder ejecutivo, ¿no? No obstante que hay elecciones el próximo año, y de manera irresponsable no hacer las reformas que el pueblo ha votado el 26 de enero en materia política y judicial en contra de la corrupción. Entonces yo creo que es un momento pues de reflexión y esperemos que el debate público contribuya a ello, ¿no? Claro, doctor, y justo ahorita se está debatiendo en el Congreso esta moción de censura, por lo menos están participando los congresistas, y usted, en el eventual caso de que se apruebe esta moción de censura, perdón, esta vacancia, ¿considera que el TC debería intervenir? ¿Cuál sería la forma para intervenir? Bueno, hay mínimas normas en el reglamento del Congreso sobre cómo tramitar un pedido de vacancia. Entonces, si ha sido presentado ya, tiene que ser aprobado la solicitud con 52 votos para tramitarla, ¿no? Y luego no antes del tercer día ni más allá del 10º, ¿no? Claro. Se tiene que citar a las partes para poder pronunciarse y requerirá de una mayoría pues calificada, como decía, de 87 votos, con previo derecho de defensa, ¿no?, del presidente. Pero esas decisiones, si pueden ser objeto de control jurisdiccional, no hay islas exentas de control y los actos del Parlamento se encuentran reglados o deben estar reglados. Y si no estuvieran reglados, como decíamos, en el caso de la vacancia presidencial, precisamente frente al vacío de eficiencia de una disposición, los jueces no pueden dejar de impartir justicia, como dice el artículo 189 de la Constitución, y en este caso un asunto de trascendencia, claro, un amparo será un poco dilatorio, porque mientras se admite, se rechaza y se pugna, ¿no?, se resuelve, incluso una medida cautelar no llegaría, creo que a una semana, ¿no? Y esto, y la decisión imperturbable, ¿no?, de la mayoría parlamentaria, si tuvieran los votos, ¿no?, de llevar esto a cabo, en 3 días después de la aprobación, pueden ya estar ellos intentándose el día martes o miércoles para deliberar y votar, escucharlo y votar, ¿no?, una vacancia. Pero claro, se ha señalado que de pronto en otros supuestos, cuando el Parlamento fue disuelto, planteó una persona de confianza, ¿no? Perdón, no una cuestión de confianza, sino un conflicto de competencia por el uso irregular de una cuestión de confianza que derivó pues en un rechazo y lo hizo en el Congreso. Pero claro, tiene su trámite también. El tribunal en ese caso admitió la demanda, claro, una vez ya cerrado el Congreso, no obstante que hubo una medida cautelar que una vez rechazó, pero resolvió un mes, digamos. Entonces, claro, sea una vía u otra, creo yo que habría que entender de que la decisión del Parlamento lamentablemente puede ser súbita, ¿no?, antes que el tribunal se pueda pronunciar. Y el tribunal, claro, de otro lado es un órgano independiente, imparcial, pero también hay mayorías, ¿no? Y si bien puede anular decisiones que han caído en calidad de inconstitucional, ¿no?, como una resolución legislativa, ¿no?, en la hipótesis que plantea la pregunta, los efectos podrían ser reparadores o a futuro. Son decisiones que el tribunal tendrá que meditar y meditar para lograr más bien solucionar los problemas y no generar mayores controversias, dentro de los cuales también está el tribunal, porque hay que recordar que el Parlamento precisamente fue disuelto porque quiso la mayoría parlamentaria de entonces controlar el tribunal, y esta mayoría parlamentaria actual está en proceso también de definición de las reglas para elegir a los nuevos magistrados del tribunal. Entonces aquí hay un tema más complejo, pero que tendrá que ser resuelto bajo parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no?, y con un principio de gobernabilidad, equilibrio de poderes y control, porque nadie dice que no haya control, pero
sí razonable, ¿no? Y en todo caso, los controles técnicos que son los que mejor garantizan autonomía, ¿no? Investigaciones, todas las que corresponden al Ministerio Público y al Poder Judicial, ¿no? Claro, doctor. Y sabiendo que tanto el TC como todas las medidas de control que tengan de la decisión del Congreso toma tiempo, eso implicaría que no hay otra manera, o sea, en caso de que se apruebe la vacancia, no habría una manera de detenerlo, sino tendría que ser efectiva y un control ex post, ¿verdad? Es un control, bueno, hoy mismo, un amparo, por ejemplo, puede plantearse frente a una amenaza de violación de derechos, ¿no? Y hay derechos políticos, ¿no? Así como hay derecho político de postular, ¿no?, a un cargo público o a la presidencia, es que llegar, si le corresponde, porque es un derecho político, y que no le quiten el puesto de manera arbitraria, ¿no? O sea, que no lo saquen, ¿no? El ejercicio arbitrario del ejercicio de una causal, ¿no? Es decir, de esa tesitura podríamos entender que no hay cuestiones políticas que no sean justiciables, ¿no? Sino que son cuestiones políticas, ¿no? La vacancia por incapacidad moral, pero que puede ser justiciable, ¿no? A título personal, a título institucional, mediante conflicto de competencia, y en un caso u otro con medida cautelar, ¿no? En lo que pueda. Y las medidas de una demanda de amparo son de reposición, restaurar el estado anterior de la violación, lo cual significaría que la decisión válida o inválida que pudiera tomar el Congreso en los próximos días sobre la vacancia podría llegar, en el caso que se judicializara, ¿no?, ante el tribunal, anular, ¿verdad? Pero claro, imagínense tomar una decisión de destituir para luego reponer, ¿no?, mientras hay un presidente interino que sería el presidente del Congreso, ¿no?, de acuerdo a la interpretación constitucional, siendo que el presidente del Congreso tiene denuncias por corrupción, por nepotismo, ¿no?, por familiares que han contratado con el Estado, también ha estado en el cargo. Entonces, y el vicepresidente del Congreso, que asumiría la presidencia del Congreso, está investigado por sus vínculos con los cuellos blancos, ¿no? Entonces, llegar a esos escenarios que son plausibles, ¿no?, da esta situación de incertidumbre, serían quizás mucho más dramáticos que la situación actual, si es que no se pone cordura y se encausa, ¿no?, todas las investigaciones que hay que realizar con los audios en las instancias técnicas correspondientes, ¿no?, y no quedar esto librado al calor político de mayorías transitorias, ¿no?, que por razones X o Z están opuestas al Ejecutivo, ¿no? Claro, se ha dicho que hay universidades privadas que están afectadas, donde hay planteamientos políticos o legislación que aprueba el Parlamento, que hace una serie de medidas económicas que son no formuladas por el Ejecutivo, que es propio de un equilibrio de poderes, ¿no? No todo tiene que ser aprobado o promulgado, ¿no? Y por eso está el tribunal. Que vayan al tribunal y ahí discutan también, ¿no? Claro. Doctor, y respecto al contenido de los audios, se ha hablado bastante sobre la licitud de los mismos, pero considerando que estos son de interés nacional, interés público, ¿en verdad se está violando algún tipo de derecho al incluirlo dentro de esta investigación? Y, bueno, la Constitución, por un lado, protege, ¿no?, la privacidad de las comunicaciones, pero es cierto que en la lucha contra la corrupción o el narcotráfico, ¿no?, se interceptan las comunicaciones con autorización, claro, judicial, ¿no? Y ha habido márgenes para que el periodismo pueda difundir audios, como por ejemplo los de la vergüenza, ¿no?, Los que blancos. han generado, sí, eso, que ha dado lugar a debates sobre la validez e invalidez de este tipo de audios, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el caso Asher versus Brasil, que protege la privacidad de las comunicaciones, entiende que si en ese encubrimiento, ¿no?, ilícito, pudiera haber, por el contrario, ¿no?, información de interés público, entonces la difusión no estaría, ¿no?, protegida por la privacidad, ¿no? Pero eso a efectos de decisiones de difusión periodística, ¿no? Claro, en el ámbito judicial, los audios tienen que ser objeto de una autorización, como ocurrió en los cuellos blancos, ¿no?, que las fiscales de Callao piden autorización al juez para poder captar esos audios. Y si reciben audios que no son provenientes, tienen que validarlos, ¿no?, tienen que corroborarlos con otras pruebas para darles algún valor por parte del juez. Entonces, en este caso, los audios
el fiscal del caso de este personaje de la farándula tendrá que pedirlo, ¿no?, al Congreso, o no, a efectos de poder darles un valor, ¿no?, en investigación, ¿no? Si es prueba prohibida, claro, ha habido grabaciones subrepticias, ¿no? Y claro, la comunicación es de a dos, ¿no? No es de a uno, porque también cabe jurisprudencia que dice que no, como si como que uno estuvo en la conversación, entonces ya tiene la posibilidad de difundirlo, ¿no? Como si la comunicación fuera unilateral, ¿no? Es una visión, me parece que no parte de estándares, por lo menos garantistas, ¿no?, de los derechos de las personas, en aras de un supuesto fin público que debe en todo caso validarse por otras vías también, ¿no? En ese sentido yo diría que el Congreso asuma estos audios como prueba plena, ¿no?, y esté corroborándolos, etcétera, no otorga mayor validez, ¿no?, porque el problema no es tanto el medio como la finalidad, ¿no?, que están haciendo un uso del 103, 2 de manera arbitraria, por cuanto no se ha tipificado en la norma. Es como decir, primero creo el hecho, el delito, y después pongo las pruebas, ¿no? O sea, yo hay un periodo de vacancia, entonces ahora estoy construyendo las pruebas para vacarlo, ¿no? O sea, es a la inversa, ¿no? Tiene que haber una norma que defina, esto es un tipo, estos son los medios, la consecuencia que inicia un proceso. Aquí ya se toma el pedido, que es una decisión de un grupo de bancadas, y ahora están construyendo, diría yo, en parte, ¿no?, artificiosamente, ¿no?, improvisando, un debido proceso. Claro, ¿no? O sea, están viendo a la inversa. Y eso antes se hacía. En el Parlamento británico, antes que hubiera las garantías del impeachment, ¿no? Lo que se hacía era primero acusar, denunciar, ¿no?, y luego ya justificar, ¿no?, mediante argumentos y normativos, o se creaban las normas. Entonces, el principio de legalidad precisamente es una conquista hace 200 años para que no haya sanción, ni delito, ni infracción sin ley previa, en ese orden, ¿no?, no como se hacía antes, ¿no? Y estamos en este caso, estos juicios políticos, volviendo, regresionando a un sistema jurídico predemocrático, ¿no? Primero denuncio, primero pido la pena y luego ya te consigo las pruebas, ¿no?, de las declaraciones para justificar la decisión, ¿no? Claro, doctor. Finalmente, a modo personal, y justamente comentando lo de los principios democráticos y la gobernabilidad, ¿usted considera que optar por una moción de vacancia ha sido lo más idóneo por parte del Congreso? No, yo creo que no ha sido lo más idóneo. Yo creo que lo que corresponde a la lucha contra la corrupción, sea de donde sea, sí, en el Parlamento, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, ¿no?, es transparencia, ¿no?, de todos los órganos y apertura, ¿no? Y en todo caso, los órganos encargados de la investigación, como en este caso es el Ministerio Público, ¿no?,